Educadora, educador, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar te trae un afectuoso saludo en ocasión de presentarte el cuarto programa de la serie Enfoque Globalizador, sus principios y algunos modos de operarlo. En esta ocasión, el tema es los centros de interés como modalidades de intervención docente. Esperamos que sea de tu agrado y sobre todo que sea de provecho para tu práctica allá en el aula, en el jardín de niñas y niños. Es una de las modalidades de trabajo que más tiempo llevan de aplicarse en los jardines de niñas y niños. Son temas que se relacionan con los aspectos más importantes de la vida del niño, como son su familia, su comunidad, sus juegos y necesidades vitales, emocionales e intelectuales, y que tienen gran significado para él. Estos proporcionan al preescolar información general de su realidad, realizando observaciones, análisis, generalizaciones, síntesis y ejercitan habilidades y valores, entre otros. Toda situación o fenómeno que atrae el interés de niñas y niños, que bien puede ser estratégicamente introducido al ambiente de trabajo escolar por la educadora, o bien que puede darse de manera espontánea. En ambos casos se debe aprovechar para favorecer las competencias del grupo. En la actualidad y desde los planteamientos del programa de educación preescolar, que evita la organización curricular en torno a temas, decidiendo hacerlo a partir de competencias, se podrían reconceptualizar como una secuencia global de situaciones didácticas con un nexo común. Las competencias a favorecer en niños y niñas, una de manera específica, otras de manera transversal, logrando así, con esta modalidad, incidir de manera integral en el desarrollo y fortalecimiento de competencias de los diferentes campos formativos. Se pueden trabajar como temas núcleo, de gran significatividad para niñas y niños, rodeándolos de subtemas y actividades que tengan un nexo común, las competencias a favorecer. De esta manera, permiten reunir en torno a un tema diferentes tipos de conocimientos que se movilizan a través de diversas actividades, permitiendo al grupo la adquisición de distintos aprendizajes y el desarrollo de varios procesos. Que niñas y niños se caracterizan por tener un pensamiento sincrético, es decir, que tienen una percepción global que los lleva a apreciar el conjunto y no las partes, ni las relaciones que entreligan a estas. De ahí que requieran de una enseñanza globalizada, que les ofrezca totalidades y que propicie la reflexión sobre las partes y sus relaciones. Que en correspondencia a la forma global de percepción infantil, las situaciones didácticas que se diseñen pueden ser globales, es decir, presentar un conjunto de diferentes tipos de conocimientos a través de diversas situaciones y actividades, siempre y cuando tengan un nexo en común que les permita conectar con el tema núcleo. Que los temas sean significativos para niñas y niños, que partan de sus necesidades básicas de aprendizaje, es decir, de sus competencias menos favorecidas, que tomen en cuenta lo que ya saben y hacen, desde luego que no se alejen de su ambiente natural y social, por el contrario, que los temas surjan de la realidad que los y las enmarca. El saber que se promueve en el jardín para favorecer las competencias del grupo deben nacer de su realidad contextual. Por eso los temas núcleo pueden ser nuestros lagos, los adultos, los animales de casa, el jardín, la colonia, los seres vivos, el agua, ríos de Chiapas,
nuestras montañas, presas del Río Grande, etc. En preescolar, nuestro punto de partida siempre será una competencia a favorecer, no un tema a tratar. Podemos elegir una competencia, pero cerciorarnos que de manera transversal estamos favoreciendo otra de cada campo formativo. Sí, atendemos esa necesidad educativa de niñas y niños, pero no de manera descontextualizada, sino por el contrario, favorecemos sus competencias desde y en el jardín, la familia, la colonia, la ciudad, sus juegos, el calor, el frío, la lluvia, lo que visten, lo que comen, el temblor, la luna, etc. Así, las competencias y la temática no solo surgen del grupo mismo y de su contexto, sino que estos mismos se nutren y desenvuelven. Una de las principales intenciones de este método es la de presentar totalidades, no aislar el conocimiento en campos o asignaturas, sino agrupar contenidos y actividades en torno a temas núcleo, reuniendo así una temática diversa. Al proponerse globalizar la enseñanza y presentar un conjunto global de temas y actividades, lo mismo se promueve en contenidos conceptuales que procedimentales y actitudinales. No obstante, la educadora podrá enfatizar en alguno de ellos si la competencia específica a favorecer así lo demanda. Trabajar retomando las ideas básicas de esta metodología es aspirar a dar cumplimiento a la función de la educación preescolar en el sentido de promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de niñas y niños, y hacerlo de manera integral, abarcando todos los campos formativos. De manera específica, el campo que corresponde a la competencia a favorecer, de manera transversal, todos los demás campos formativos que contempla el programa. Lo mismo pasa con las competencias. Como ya sabemos, en primer término, el diagnóstico del grupo. De las competencias menos favorecidas se selecciona una para favorecerla de manera específica y se diseña una situación didáctica que de manera transversal favorezca otra competencia de cada campo. Si se decide que la modalidad de intervención docente sea un centro de interés, entonces se opta por un tema que sirva de núcleo a conocimientos y actividades que favorezcan las competencias elegidas. De entrada, tener clara la intención educativa. ¿Qué competencias vamos a favorecer? Luego, elegir el tema núcleo. Describir de manera breve y clara el conjunto de actividades a realizar en torno al tema. Prever el tiempo para cada una de estas y el tiempo total en que se desarrollará esta situación didáctica. Comprender que nuestra planeación es una previsión, pero que en el desarrollo surgirán imprevistos que no debemos soslayar. La espontaneidad de niñas y niños, algún fenómeno natural o algún suceso extraordinario pueden ser detonadores que motiven e interesen al grupo y permitan ampliar y profundizar el tema núcleo. Alternar actividades individuales en pequeños grupos y grupales.
llevar al grupo a donde están los objetos de conocimiento, es decir, ir más allá del aula, o bien traer al aula lo que está más allá de ella. Tener un manejo del tiempo adecuado, flexible pero organizado. Prever los materiales y herramientas a utilizar, mismos que deberán estar acordes a las características de niñas y niños y a las actividades o productos a realizar. Crear un ambiente de trabajo de afecto, seguridad y confianza. Observar de manera permanente el proceso. Registrar en un diario lo más relevante, no anécdotas, sin logros y dificultades, dudas e interrogantes no resueltas. Propiciar permanentemente el uso de los sentidos, las vivencias, la experimentación, el recuerdo, la revisión de documentos e ilustraciones. Ejercitar mucho la observación, la asociación y la expresión. De hecho, estas tres acciones constituyen la estructura o procedimiento didáctico de los centros de interés. La observación debe promoverse en todo momento, pues se considera la base de los aprendizajes. La observación, también la música, la plástica, el juego dramático, etc. Puede concluir con una o varias actividades en las que se socializan los productos, ya sean conclusiones a intercambiar verbalmente, muestras a compartir o exposición de trabajos. Pueden niñas y niños comentar sus puntos de vista sobre sus experiencias, qué les gustó, qué no les gustó, qué otras cosas les gustaría hacer, etc. Al final pueden arribar a puestas en común muy enriquecedoras. Es conveniente que la educadora evalúe los resultados, confrontándolos con las intenciones educativas iniciales. El favorecimiento de las competencias elegidas, registrando los niveles de dominio actuales, para así mantener actualizado el listado de competencias a favorecer. Desde luego, es importante que evalúe su propio desempeño con la intención de mejorarlo en sus futuras intervenciones. Cuando se habla de los centros de interés, necesariamente se remite uno a los centros de interés planteados por Ovidio de Crolí. Sin embargo, hablar de los centros de interés en esta época y desde la perspectiva del programa de educación preescolar 2004, no es hablar precisamente de esos centros de interés del pasado, sino hablar de la esencia de ellos, pero rescatando esas ideas fuerza que nos permiten establecer o de diseñar estrategias para nuestra época. Pero también existe la posibilidad que la educadora, el educador, con toda la intención, con toda la pretensión pedagógica, inserten fenómenos, situaciones, cosas, seres vivos que atrapen, que atraigan, que centren el interés de las niñas y de los niños. Desde luego, partiendo de la realidad, partiendo de esta realidad social, natural o cultural que es significativa para los niños, pero partir de esta realidad no para quedarse en la realidad, en esa misma realidad, sino partir de esa realidad para poderlos llevar a conocer otras realidades, para llevarlos a conocer lo desconocido. Hemos llegado al final de este programa con el tema Los centros de interés como modalidad de intervención docente.